Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a contar 5 alimentos que os van a ayudar a controlar los niveles de glucosa, es decir, la diabetes. Cuando hablamos de diabetes, lo primero que tenemos que tener claro es que la mayoría de los daños que ocurren asociados a la diabetes, y en este caso podríamos unir tanto la diabetes 1 como la diabetes tipo 2, es el aumento de la glucosa circulando por la sangre de manera permanente, es decir, unos niveles elevados de glucosa en sangre que a nuestro cuerpo le resultan, vamos a decir, tóxicos, aunque suene un poco fuerte. ¿Cómo de tóxicos? Pues tan tóxicos como que produce daños en otros órganos. Los más conocidos, los más habituales, suelen ser en la vista, en los riñones y en las terminaciones tanto nerviosas como vasculares, es decir, donde llega finalmente esos capilares, o sea, irrigación sanguínea. Os digo así todo el tiempo con los dedos porque realmente los más afectados suelen ser los dedos de los pies porque están todavía más lejos del corazón, pero en los dedos de las manos, bueno, pues a veces también se suelen producir ciertos problemas. Ese nivel elevado de glucosa en sangre es importante reducirlo, es decir, que no aparezca, podríamos decir, ¿no? Siempre vamos a tener glucosa circulando por la sangre, pero lo que resulta peligroso y perjudicial para nuestro cuerpo es superar unos límites que se estarían, en el caso de la diabetes, por encima de 124-125, dependiendo de dónde veamos las tablas. Bueno, pues puede ser 124,9 o 125. Bueno, a partir de esos niveles se considera diagnóstico de diabetes, pero a partir de 100 se considera prediabetes, es decir, ya empezamos a tener unos niveles elevados de glucosa en sangre de manera más o menos constante. ¿Qué tratamiento? Vamos a irnos hace años, ¿no? Pues vamos a poner más de 50, no, yo diría que todavía más años, hasta la aparición de la insulina sintética sobre todo y la aparición de otros medicamentos también que se utilizan para reducir los valores de glucemia. Antes de que existiese, los científicos, los médicos que trataban la diabetes ya sabían que utilizando insulina se conseguía reducir esos valores, pero no había suficiente insulina porque se obtenía de manera natural de animales y por lo tanto se producían bastantes problemas. ¿Qué se hacía antiguamente? Reducir el consumo de carbohidratos en la dieta porque se sabía que tenía muy buen resultado en la disminución de los valores de glucemia. Así que si en realidad lo que queremos es reducir la glucemia, es decir, la cantidad de glucosa que circula por nuestra sangre para evitar esos niveles excesivamente altos, ¿qué tendremos que hacer? Reducir el consumo de carbohidratos o, lo que es lo mismo, priorizar el consumo de aquellos alimentos más bajos en carbohidratos, que serán esos 5 que os voy a citar, pero no son exclusivamente esos 5, pero vamos a hacer pues vamos a ver algunos de los alimentos que son más fáciles también de incluir en la dieta. En primer lugar tendríamos el huevo. El huevo es un alimento súper completo, probablemente uno de los más completos que existen en la naturaleza, porque ahí tendríamos una premisa básica. Vamos a utilizar alimentos básicos, alimentos naturales, no manipulados, para evitar pues que esos carbohidratos aparezcan de manera sospechosa, es decir, sin que nosotros los estemos esperando directamente. Así que en ese primer lugar tendríamos el consumo de huevo. Y algunos estaréis pensando, no, pero es que si me paso comiendo huevos, pues evidentemente me subirá el colesterol. Bueno, olvidaros del riesgo del aumento del colesterol consumiendo huevos. Pero evidentemente los huevos no serían el único alimento
que nos proporciona proteínas. Tenemos muchos otros, carnes, pescados y mariscos principalmente nos proporcionarían esas proteínas de alto valor biológico. Pero, ojo, que además os he dicho el huevo porque lo consumimos a veces pues en menos cantidad que otras proteínas, como por ejemplo la carne, porque un exceso en la dieta del consumo de proteínas también nos podría hacer subir la glucemia, la cantidad de glucosa que circula por sangre, y podría no ser la mejor solución. Por lo tanto, un consumo moderado de proteínas nos ayudaría a controlar esa glucemia, a reducir la tasa de diabetes. En segundo lugar, tendríamos, ahora vamos a ir dando variedad a la dieta, ¿no? Verduras. ¿Qué verduras? Principalmente las crucíferas, es decir, la coliflor, por ejemplo, sería una verdura que nos daría muchísimo juego en la elaboración de recetas, especialmente si aprendemos, que deberíamos, a utilizarla en sustitución del arroz, que hay muchísimas recetas que, vamos, os aseguro que no os dais cuenta de que estáis utilizando o que estáis consumiendo coliflor. También nos podría servir como sustituto de algunas recetas de pasta, bueno, pues dándole variedad a los acompañamientos, a con qué lo preparamos, fijándonos en esas recetas de arroz y pasta y cocinando esa coliflor, que puede estar picada, rallada, cocinada al horno, al vapor, evitando consumirla hervida porque es como menos sabrosa nos va a resultar. Por supuesto que con esa coliflor irían también pues el resto de verduras de las crucíferas, que serían algunas de las cuales contienen menos cantidad de carbohidratos. Brócoli, berza, coles de Bruselas, cualquier tipo de col sería bienvenida en esa dieta para reducir la diabetes. En tercer lugar, tendríamos las almendras. ¿Y por qué las almendras nos ayudan en concreto a reducir la diabetes? Porque la harina de almendras sería un buen sustituto de algunos tipos de harinas. Tenemos también, por supuesto, otros tipos de harina que podemos obtener de semillas. Vamos a ir desgranando un poquito más este tema de los sustitutos de las harinas. Las harinas que pretendemos sustituir, evidentemente, serían aquellas más ricas en carbohidratos, es decir, las elaboradas con cereales principalmente. De esta manera conseguimos reducir el aporte de carbohidratos y dar una mayor variedad también a la elaboración de recetas. En este caso, las almendras son uno de los frutos secos que podemos encontrar las harinas con mayor facilidad, es decir, ya la encontramos elaborada. Elaborar harinas de frutos secos es tan fácil como tener una buena batidora y triturar esos frutos secos, teniendo la precaución de no llegar al punto en el que liberen las grasas y se conviertan en una mantequilla. Pero es algo bastante sencillo de realizar en casa si nosotros queremos utilizar otros frutos secos. Ojo con los frutos secos, porque hay uno en concreto que no nos sirve para reducir los niveles de glucosa en sangre, que serían las castañas. ¿Por qué? Porque la castaña es el único fruto seco, podríamos decir, que contiene más carbohidratos que grasas. El resto de los frutos secos se caracterizan por tener mayor porcentaje de grasas y un porcentaje muy bajito de carbohidratos. Por lo tanto, son muy beneficiosos en la dieta, no solo como harina, que es lo primero que hemos empezado a hablar en relación a las almendras, sino también que los podemos utilizar para enriquecer algunos alimentos o algunas recetas, como por ejemplo una crema de verduras. En lugar de utilizar patata, si yo le añado un puñadito de frutos secos, de mantequilla de frutos secos o de harina de frutos secos, estoy enriqueciendo, espesando y no aportando carbohidratos a esa crema de verduras, lo cual me ayuda también a estar más saciado. Relacionado con esas almendras, con esos frutos secos, podríamos incluir también
las semillas, por ejemplo, semillas de lino, semillas de chía, que nos ayudan a dar más variedad también, y podemos incluso utilizarlas en forma de harina para espesar. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de liberar sustancias gelatinosas, que cuando las trituramos no quedan gelatinosas, sino que quedan como un espesante natural, y nos puede venir también muy bien para ayudar a preparar algunos tipos de recetas, teniendo al mismo tiempo todos sus nutrientes, y en este caso nos interesan para mejorar también el aporte de ácidos grasos omega 3, que tienen una función antiinflamatoria, por lo tanto nos pueden resultar de ayuda también para prevenir esos daños que puede provocar un exceso de glucosa circulando por la sangre. En siguiente lugar tendríamos el yogur. ¿Por qué? El yogur natural sin azucarar, por supuesto, ¿eh? Tendríamos ese yogur que es de muy fácil digestión, nos aporta también cierta cantidad de proteínas, muy bajita cantidad de carbohidratos si no lo azucaramos. ¿Qué pasa si lo azucaramos? Que aumentamos esos carbohidratos y modificamos también ligeramente nuestro paladar, haciendo que nos apetezcan sabores más dulces. Eso es algo que irá reduciéndose a medida que vayamos modificando la dieta. Según vamos reduciendo la cantidad de carbohidratos, nuestro paladar se acostumbra a detectar sabores más naturales y ya no le cuesta tanto pues sabores un poquito más ácidos. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque el siguiente alimento, y aquí entraríamos con las frutas, serían por ejemplo las fresas. Y me diréis, es que fresas no hay todo el año, y el resto del año que consumo. Todos los frutos rojos, moras, frambuesas, arándanos, fresas, los podemos incluir dentro del mismo grupo por su baja cantidad de carbohidratos en su composición, y además muy ricos en vitamina C, que también tienen ese efecto antioxidante y antiinflamatorio beneficioso para controlar o para reducir esos daños que produce el exceso de glucemia. Por cierto, todos los frutos rojos, incluidas las fresas, los podemos consumir todo el año de diferentes maneras utilizando la fruta congelada, que es un muy buen recurso, por ejemplo, para consumir este tipo de frutas, los frutos rojos, con un precio un poquito más económico y fuera de temporada. Los podemos congelar nosotros mismos o podemos comprarlos también congelados. Así que, en resumen, ¿qué tenemos que hacer para reducir la glucemia? Importantísimo, un cambio de hábitos, reduciendo la cantidad de carbohidratos que tenemos en la dieta de manera habitual, porque es lo que nos ha llevado a tener esos niveles de glucemia elevados a lo largo del tiempo. Si nosotros los reducimos, vamos marcha atrás, es decir, podemos revertir esos niveles de glucemia, aunque, ojo, si el daño en los diferentes órganos ya se ha producido, eso es muy difícil de revertir, por no decir casi imposible. Por lo tanto, cuanto antes nos pongamos manos a la obra, menos daños provocará ese exceso de glucosa circulando por la sangre. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.